Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. No se rinda, sea fiel hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta la muerte. Esto es hasta que Cristo venga. Esto es hasta que suene la trompeta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. En la ciudad de Slidell, gloria al Señor, gozándonos en nuestra confraternidad, unidos en la sana doctrina. Amén. Y fue de mucha bendición estar por allá, y también pues la próxima confraternidad, todavía no tenemos fecha, será para el estado de Ohio. Amén. Y esperamos en el Señor poder ir por allá, y me gustaría que fuéramos todos. Vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad?, para poder estar por allá. Así que reciban saludos de los hermanos, ¿verdad?, que están por allá también trabajando en ese lugar de Luciana. Amén. Así, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a buscar en el libro de Jonás. Amén, gloria al Señor. El libro de Jonás. Y vamos a buscar el capítulo 1. Gloria a Dios. Saludamos a nuestra hermana Meririt. Amén. Que está aquí con nosotros. Gloria al Señor. Y a cada uno de ustedes, hermanos, que se han hecho presente el día de hoy. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Oramos. Padre y buen Dios que estás en los cielos, a ti sea toda gloria, honra y majestad, toda la alabanza sea para ti, Señor. Esta hora te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Padre, que podamos, Señor, poner, Señor, nuestro oído a la voz de tu palabra, para que podamos entenderla, que tu palabra fluya en esta hora, Padre, y que nos ayudes, Padre, a poder, Señor, ponerla por obra, lo que tú quieres hablarnos en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos toda artimaña del diablo, todo plan satánico, todo espíritu contrario a tu palabra, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a estar predicando bajo el tema: a la buena o a la mala. Aleluya. Estamos un poquito afectados de la garganta, pero con la ayuda del Señor vamos a predicar esta palabra. Gloria a Dios. Jonás. Conocemos el libro de Jonás y sabemos que Jonás fue un profeta que huyó, ¿verdad?, al mandato del Señor. El autor del libro de Jonás es probablemente que sea el mismo Jonás que haya escrito, ¿verdad?,
el libro, y el tema del libro de Jonás dice la magnitud de la misericordia salvadora de Dios. Amén. Que fue escrito aproximadamente en el año 760 antes de Cristo. Amén. Y el propósito del libro, dice, hay un propósito triple para la redacción de su mensaje profético. Número uno, para demostrar a Israel y las otras naciones la profundidad y la grandeza de la misericordia de Dios. La misericordia salvadora y su capacidad de obrar por medio de la predicación inspirada de Dios. Para revelar, número dos, para revelar mediante la experiencia de Jonás cuanto se había desviado Israel de su propósito dado por Dios de ser una luz en medio de las tinieblas, de ser luz de salvación a las demás naciones que estaban perdidas en las tinieblas espirituales. Número tres, para recordar a la Israel espiritual rebelde que Dios misericordioso y clemente había enviado un profeta tras otro para advertir a los habitantes del juicio inminente. Este propósito último era provocar que el pueblo se arrepintiera para que no fuera destruido. Sin embargo, a diferencia de Nínive, Israel rechazó a los profetas de Dios y su ofrecimiento de volverse a él y recibir misericordia. Vemos el libro de Jonás. Nínive era una ciudad totalmente plagada de pecado. El pecado de la ciudad de Nínive había subido a la presencia de Dios, que Dios había decidido destruirla sin antes mandarles la última advertencia a la ciudad. Y había escogido al profeta Jonás para que él fuera y llevara un mensaje de juicio contra la ciudad y que la ciudad pudiera reflexionar para así arrepentirse. O sea que Dios no destruirá ni mandará su juicio sin antes él mandar una advertencia. O sea, vemos el caso de Sodoma y Gomorra. No había ni un justo en medio de esas ciudades, únicamente Lot el justo. Pero ni aún así Sodoma y Gomorra se arrepentía de sus pecados. Es como cuando Dios mandó el juicio al mundo y dejó a Noé pregonando por 120 años, predicándole a la gente para que se arrepintieran de sus malos caminos. Y así Dios no iba a destruir el mundo con agua. Pero vemos que la gente no quiso arrepentirse. Y lo que llama mucho la atención es que Nínive estaba, hermano, en una decadencia espiritual. El pecado había subido, dice, a la presencia de Dios. Y Dios decide y dice: antes de que yo mande mi juicio, les voy a mandar una voz de alerta, un trompetazo, ¿verdad? Para que ellos oigan lo que Dios trae a la ciudad. Dios traerá juicio a aquellas ciudades donde han rechazado el evangelio,
donde han rechazado la palabra de Dios y las ciudades se han dedicado a la perversidad, a la maldad. Todas aquellas ciudades, hermano, que han rechazado la palabra de Dios, que han rechazado el mensaje, les viene juicio. Viene juicio para esas ciudades. Y en este caso vemos que Dios le da a Jonás un mensaje. Le dice: levántate y ve a Nínive. Jonás sabía muy bien quién era Nínive. Nínive eran despiadados. Nínive, cuando iba a la guerra y agarraba cautivos a personas, los destrozaba, los torturaba, los despedazaba. Eran hermano, gente mala, malvada, que no tenía piedad por nadie. Incluso cuando iban a la guerra hasta con Israel, habían agarrado tal vez soldados y eran despiadados, los mataban. Y Jonás, ¿por qué cree que Jonás no quería ir? Jonás no quería ir, no por miedo, sino porque Jonás no quería que Dios lo salvara. Imagínense, y él era profeta de Dios. Imagínense que usted vaya a predicar allá afuera, pero usted no quiere que se salve nadie. Jonás no quería ir por eso. No quería ir. Entonces, cuando el Señor le da un mandato y le dice: Jonás, ve, levántate. Jonás era un profeta del reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam. O sea, cuando las naciones se confrontaban, hermano, las naciones se confrontaban. Habían naciones despiadadas. Usted ve que en la guerra, hermano, hay reglas en la guerra, ¿verdad? Que no se pueden violar. Pero esta gente era despiadada. Y vemos que el Señor manda a Jonás a Nínive. Dios le dio a Jonás instrucciones específicas de advertir a los habitantes de Nínive sobre el juicio que vendría sobre ellos debido a su impiedad, violencia y caminos impíos. Nínive, tradicionalmente conocida como la gran ciudad debido a su tamaño y reputación, era la capital de Asiria, una nación muy impía, brutal e inmoral. Es como decir Nueva York. Usted va a otro país y le preguntan por Nueva York. ¿Cuál es la fama de Nueva York? La ciudad que nunca duerme, ¿verdad? La capital del mundo. ¿Ah? Donde se mueve la maldad, donde se mueve el lesbianismo, el homosexualismo, donde hay mucha perversidad. En Nevada, lo que es allá Nevada, le llaman la ciudad del pecado. Oiga, los mismos impíos le llaman, donde están todos los casinos, ahí le llaman la ciudad del pecado. Una ciudad plantada, ¿verdad? Ahí, Las Vegas, Nevada, ahí una ciudad plantada en el medio del desierto, donde le llaman la ciudad del pecado. Nínive era la ciudad del pecado. Y Dios, antes de destruirla, antes de mandar juicio, le dice a Jonás: levántate y ve, y predícales, y pregona. Y Jonás no quiso ir. Lo mandaron a llevar un mensaje. Y Jonás lo que hace es, como él conoce a Dios, porque ahí mismo él dice: yo sabía que tú eras misericordioso. O sea, le está dando a entender: no voy a ir para que Dios los destruya. Es como que Dios lo mande a usted a predicar allá afuera y les mande un mensaje: ve y predícale para que la gente entienda y para que la gente recapacite, para que se arrepienta, porque si no, los voy a destruir.
Entonces usted dice, no, hay que se los lleve el diablo, yo mejor voy para otro lado, ¿verdad? Porque tal vez usted tenía discordia, porque Jonás lo que aparente aquí es como que él tiene algo contra los de Nínive. Y él dice, no, yo no voy a ir ahí, no voy, y ahí que Dios mande juicio, ¿verdad? Entonces Jonás viene y se va a Tarsis, compra un boleto, un pasaje, sube al barco y se va para otro lado. Dice, yo no estoy yendo. ¿Y quién se puede escapar de Dios? Entonces el Señor dice, no quiere ir a la buena, a la mala vas a ir. Por eso el tema se llama a la buena o a la mala. Usted decide. Usted quiere servir a Dios a la buena. ¿Por qué a la buena? Porque Dios con sus lazos de amor te habla, te predica, te enseña, te instruye, te advierte, te dice. Pero como uno después dice, al rato, hoy no, mañana sí. Entonces dice, no me quiere servir, no quiere entregarse a mí. Entonces el Señor, a la mala va a venir. Entonces, como el hombre, lamentablemente el hombre a la mala es que aprende. Usted no ve personas que no quieren servir al Señor, no quieren entregar su corazón a Dios. Vaya a verlos en el hospital. ¿Será que pueden venir a orar por mí? Y estando sano, no quiso venir a la iglesia, no quiso servir a Dios. Lamentablemente el hombre a la mala es que aprende. Y la mayoría de nosotros que estamos aquí, a la mala venimos. A la mala. Ya cuando teníamos la cuerda en el cuello, ya cuando teníamos hasta aquí, hermano, dijimos, hoy sí, Señor. ¿Y por qué no venimos antes? Nos hubiéramos evitado tantas cosas, ¿verdad? Porque siempre hubo alguien que nos llegó a hablar de la palabra. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo. Y antes de que te pase algo malo, el Señor te dice, te da una palabra, ven a mí, ven a mí. Si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Pero el hombre más duro lo hace, más duro lo hace. Entonces dice Dios, no quisiste a la buena, a la mala vas a venir. Porque miremos este panorama. Dios hubiera escogido otro profeta, ¿sí o no? Dice, Jonás no quiere, bueno, escojo a otro. No, dijo, cuando Dios le habla a alguien y le está diciendo que vaya, es que le está dando una orden. No le está preguntando, ¿quieres seguir, papito? Mijo, ¿quieres ir? Mira, ¿qué querés para que vayas? Pero los padres, ¿verdad? Que así son conocidos. ¿Qué querés? ¿Qué querés, hija, para que vayas allá? Te voy a dar algo, pero vas. ¿Usted no ve que Dios le dice a Jonás así? Le dice, levántate. Entonces estaba acostado, ¿verdad? Le dice, levántate y ve, dice, a Nínive. Levántate y ve a Nínive, porque la maldad de esa ciudad ha subido a mi presencia y estoy a punto de destruirla. Entonces Jonás dice, Nínive, nuestros enemigos de Israel, porque habían tenido enfrentamientos, batallas y guerra contra Siria, Israel y Siria. Y ellos sabían Jonás sabía que Siria había destruido muchos soldados que eran despiadados, habían matado israelitas, soldados israelitas. Entonces dijo, esta es mi oportunidad para que Dios los destruya. Dijo, no voy a ir, me voy a ir por otro lado y que Dios les mande juicio. Entonces Jonás allá, como compró el boleto para ir allá para Tarsis, rumbo a España iba. Como que a España lo habían mandado a dar profecía. No, era a Nínive. Entonces allá en medio de la embarcación, en medio del mar, dice que él bajó abajo y se acostó a dormir bien tranquilo.
Y mire cómo le dijo primero, levántate. No, allá se fue a echar. Allá se fue a acostar. Cuando Dios le había dicho que fuera, no, dijo. Se levantó, pero no para ir a hacer el mandato de Dios. Se levantó para irse a echar allá al medio del mar. Allá estaba acostado. Y en medio del mar se levantó una tormenta terrible. Yo nunca he estado en eso. He visto por la televisión cuando se levantan esas tormentas en medio del mar. Miren lo que provocó Jonás. Que en medio de la tormenta, por desobediente, se le levantó una tormenta. Se le levantó, hermano, un problema tremendo en medio del mar. ¿Y para dónde, hermano? Es como ir en el aire. Falla el avión, ¿para dónde agarramos? ¿Para dónde agarramos? Falla el barco en una tormenta, ¿para dónde agarra? Para abajo, a hundirse. ¿Y qué va a hacer? Aunque se agarre, imagine un pedazo de madera usted en medio del mar y los tiburones rodeándolo. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Y mire, dormido estaba, allá echado. Por eso llegó alguien cuando se les levantó la tormenta. Y aquello, hermano, que ellos empezaron a tirar toda la carga que tenían en el barco, porque el barco se iba a partir y se iba a hundir. Y aquel bien dormido, en plena tormenta, bien dormido. Y llegó uno de ellos y le dijo: ¿qué te pasa, dormilón? Levántate, ¿qué haces ahí echado? Le dice. Y se levantó. Clama a tu Dios porque perecemos. Tal vez tu Dios nos pueda oír. Porque ellos clamaban a sus dioses, pero no tenían respuesta. Entonces echaron suertes. Y la suerte le cayó a Jonás. Ay, Dios. Y al ver, no, es que ¿cómo te vas a escapar? Si Dios te está dando una orden y hay que cumplirla. Dios lo había mandado a predicar a Nínive, donde la maldad, hermano, ellos no hacían diferencia ni de su brazo izquierdo o su derecha. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no podían diferenciar de tan grave que era el pecado que ellos cometían, que no sabían si hacían bien o hacían mal. A ver, quitémosle la oreja para ver qué siente a este. Y se reían. O sea, no, para ellos era normal hacer cualquier clase de maldad. Y todo eso, hermano, había llegado a la presencia del Señor, que Dios había designado a Jonás. Es como que Dios le dé una orden a usted. Ay, Señor, pero yo no puedo orar. Yo no puedo predicar, Señor. No. ¿A quién se le dio la orden? Cuando el Señor dice, id por todo el mundo y predicar. ¿A quién dice? ¿A quién? A la iglesia, ¿verdad? Todos. ¿O solo al pastor? ¿Solo al músico? No. Dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿A quién le está diciendo? A la iglesia. Usted es la iglesia, ¿verdad? Amén. Usted es la iglesia, usted tiene que predicar. Entonces, vemos el panorama. Por la desobediencia de Jonás, se le levantó una tormenta en medio del mar. Rayos, tronaban. ¿Se imagina usted estar en el medio del mar y aquellos relámpagos y rayos? ¡Pah! Dios mío, si yo cuando los oigo me da miedo, hermano. Sí, de verdad, hermano. A mí me da miedo cuando truena el cielo, hermano. Imagínese en medio del mar que el cielo empiece a tronar, ¡pah! Y rayos empiecen a caer. Y los que estaban navegando con Jonás estaban con miedo. No hallaban qué hacer. Cuando le cayó la suerte a Jonás, ahora bien, dice, dinos quién eres, de dónde eres, o sea, a dónde perteneces y quién es tu Dios. Y él mismo le dijo, soy hebreo, israelita, y adoramos al Dios que creó el cielo, la tierra y el mar.
Ay, dijo, entonces si este adoro al Dios que creó el mar, este es el culpable. Exacto. Por eso ahí mismo le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Dice, porque él ya les había confesado que él iba huyendo de la presencia de Dios. ¿Quién puede huir de la presencia de Dios? Qué tremendo. Nobody. Qué tremendo. Mire, hermano, cuando Dios lo ponga a hacer algo, hágalo. Cuando Dios le diga algo que haga, cúmplalo. Mire Jonás en dónde se encontró. Se encontró en una situación terrible por su desobediencia, su rebeldía. No querer ir a predicar, hermano. No querer ir allá a hacerlo. Porque, hermano, ¿cuántos habitantes puede haber en una ciudad? Son miles de personas. Que con un hombre que vaya a predicarles, pueda que toda la ciudad se arrepienta y Dios no los destruya, porque Dios nunca ha querido que las almas se pierdan. Entonces, ¿para qué murió él en la cruz del Calvario? Es como que Dios le haya dicho a Jesús: hijo, vas a tener que dar tu vida, ¿verdad? Y que así fue, ¿no? Para el rescate de la humanidad. Y que Jesús diga: yo no voy a ir, mande a otro si quiere. ¿Verdad? Que diga, mande al arcángel Miguel, que vaya él, que muera él. Que vaya Gabriel, no, que vaya. No, yo no voy a ir. No, dice que él puso su vida, nadie se la quitó. Él la puso por amor a la humanidad. Y era lo que Dios estaba haciendo con Jonás. Ve solo a predicar. Aguado, no vas a morir, solo predícales. Solo predícales, yo te voy a proteger, ¿verdad? Terrible. Ahí vimos que Jonás se levantó para huir, hermano. Usted no ve que hay gente que a veces dice: yo no puedo. Todo cristiano tiene el deber de predicar, sí, de compartir la palabra. Claro que sí. Jonás se levantó para huir. Jonás respondió a la misión de Dios. Le dio huyendo. Le salió huyendo más que todo. Él se negó a entregar el mensaje de Dios a Nínive por temor de que ellos se arrepintieran y fueran librados del juicio de Dios. Parecía que Jonás no quería que Dios tuviera misericordia de ninguna nación, sino solo de Israel, especialmente de un enemigo como Asiria. Jonás había olvidado que el supremo propósito de Dios para Israel era que fuera una bendición a todas las otras naciones, al mostrarles a través de su vida lo que significaba conocer y seguir a Dios. Mire que cuando Israel se apartaba de Dios, venía Dios y tenía misericordia de Israel y lo salvaba de las otras naciones cuando eran oprimidos. Y Israel rechazaba a sus propios profetas. Y en este caso, al ver de que Siria, ellos eran enemigos, hermano, enemigos de Dios, Jonás decide huir para que Dios no tuviera misericordia. Porque mire, Dios bien hubiera dicho: esta ciudad impía, desagradable, los voy a destruir de una vez. ¿Verdad que Dios no es así? En su misericordia les manda todavía mensajes. En su misericordia todavía les habla. Y Dios siempre va a hablar. Antes de que caiga un juicio, Dios les va a hablar. ¿Por qué? Porque en aquel día no va a haber excusa. A mí nadie me dijo nada. Yo no me enteré que eso era pecado.
yo no sabía. No, Dios antes de que mande juicio advierte, manda sus últimas alertas. Está sonando las alertas de Dios, las alertas para que la gente se arrepienta. Entonces por eso vemos entrar gente en silla de ruedas. ¿Y qué le pasó? Tuve un accidente. Y después dice, Dios me habló, pero no hice caso. ¿Sí? Terrible, ¿verdad? Dios siempre habla a tiempo. A tiempo. Antes de que te pase algo, a tiempo te llegó una palabra. Y creo que todos tenemos experiencia de que Dios nos ha hablado a tiempo. A tiempo, ¿verdad? Porque Él no quiere que nosotros suframos. A mí alguien me advirtió un mes antes. Me dijo una persona, algo grave te va a ocurrir, me dijo, si no vienes a Cristo rápido. Ahí llego después, dije yo. Así. Y como allá en el mundo usted sabe que uno está atado al vicio. Al mes me apuñalan. Y después cuando veo a la persona me dice, te lo dije, me dijo. ¿Y quién estaba hablando? Dios a través de ella. Una puñalada de aquí a una pulgada del corazón. ¿Me advirtieron? Claro. ¿Quise obedecer? No, porque lamentablemente el hombre a la mala aprende. Por eso el mensaje es a la buena o a la mala. ¿Usted quiere a la buena? Venga a Cristo rápido. Arrepiéntase de su pecado rápido. ¿Quiere a la mala? Uy, yo no se lo aconsejo, porque puede perder un miembro de su cuerpo, puede parar en la cárcel, quién sabe, puede parar en el hospital, quién sabe qué pueda ocurrir. Pero a la mala yo no le aconsejo, y lo digo por experiencia, porque Dios habla. Antes de que te sucedan las cosas, Dios te habla. Por sueño, por profecía, por palabra, Dios te va a hablar. Dios te va a hablar, hermano. Sí, qué tremendo que nosotros a la mala entendamos. Miren el pueblo de Israel, ¿cómo entendía? A la mala entendía el pueblo de Israel. Cuando estaban siempre oprimidos por otras naciones, en los libros de los jueces, Dios levantaba un libertador después de 40 años. Entonces Dios oía el clamor de su pueblo y decía, estos aguados no quieren entender, los voy a volver a salvar. Y levantaba un libertador y los salvaba de las otras naciones que los tenían oprimidos. Pero después de que eran ya libertados, al tiempo volvían otra vez a hacer lo malo. Entonces, y Dios les mandaba profetas, y les mandaba profetas, y les mandaba profetas a hablarle, y no entendía. Entonces dice yo, tengo que castigarlos. Tengo que mandarle a juicio, porque no quieren a la buena. La gente está acostumbrada a la mala. A la mala. A la mala quiere la gente, hermano. Y Dios tan bueno queda. Dice que Él con lazos de amor llega, dice, ¿verdad? Y nos habla con lazos de amor. Pero la gente no quiere con lazos de amor. Quiere puro azote, hermano. Y ya cuando están en las últimas, hoy sí, Señor, y empiezan a lamentarse. Pero pregúntenle, ¿llegó palabra antes? Claro. ¿Les habló Dios antes? Claro. ¿Cómo? Alguien llegó y te habló de la palabra, te dio un tratado, te habló de que Cristo te está llamando, te está hablando. Pero no quisieron. Y de ahí viene la gente en muletas. ¿Y qué le pasó, hermano? No, ahí me tiró una moto, me caí de las gradas, qué sé yo, qué pudo. Y es Dios que le estaba hablando. Es como en mi caso, cuántas veces Dios no venía hablándome. Después de esta, yo seguí igual, hermano. Y después me rompo aquí toda la clavícula aquí. Y me dice una persona, es que no te has dado cuenta que Dios te está hablando, que Dios te está llamando. No te has dado cuenta, cabezón. Sí,
que Dios te está llamando. Pero hermano, yo cuando vine a reconciliarme venía todo quebrado, hermano. Venía todo reventado, hermano. Porque, ¿cómo entendí? A la mala. Ajá, a la mala, sí, como la vasija rota, hermano. Por eso los hijos a veces, ¿cómo entienden? A la mala. Con la vara, a la mala. Le habla y no hacen caso. Una, otra, dos. No, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Pasan todo el año, te voy a pegar y nunca le pego. Pero cuando le pegan, te lo advertí, te lo dije, ¿verdad? Entonces, ajá. Pero ¿por qué es que Dios trata así con nosotros? ¿Verdad que Dios es lo mismo? Dios nos habla primero. Antes de darnos vara, Dios nos habla. ¿Y usted quiere a la buena o a la mala? A la mala es tremendo. Allá estaba Jonás en medio del mar. Cuando él expone su caso y dice: yo soy hebreo, soy israelita. Y quien no conocía a Israel en ese tiempo, hermanos, Israel conocían que el Dios de Israel era poderoso. Cuando ellos, soy hebreo, quedaron asustados. Israelita, Dios mío, el Dios del cielo y del mar, Dios mío, temeroso. Este es el culpable por lo que nos está pasando. ¿Y qué debemos hacer ahora? Arrojen al culpable. Y porque todavía le preguntaron: ¿y qué vamos a hacer para que esta tempestad se calme? Arrójenme. Bueno, arrojemos al culpable, hermano. Lo agarraron, mire. Tiburón, tiburón. Sí, hermano. De la única manera para que la tormenta se calmara, porque por culpa de Jonás se había levantado eso. La única manera era arrojándolo al mar. Mire hasta dónde llegó la rebeldía de Jonás. ¿Cómo entendió Jonás? A la mala. Y verdad que primero le dijo: levántate, ve a Nínive y predícales. No, dijo, se fue. Allá estaba metido en un gran problema. Y de ahí sacaron los submarinos, ¿sabía usted? Ya Dios había preparado un pez para que se lo tragara. Y lo echaron y se calmó la tormenta. Allá Dios preparó un pez. Y estando en el pez 3 días y 3 noches. ¿Cómo será vivir dentro de un pez, hermano? No hay luz. Ahí no hay luz. Salió oliendo a sardina. Y allá Dios, mire, ¿qué hizo Jonás dentro del pez? Ajá, ahí sí oró, ¿verdad? ¿En dónde? Porque ¿cómo estaba su situación? Metido en el vientre de un pez, le llevó su rebeldía por no hacerle caso a la palabra de Dios. ¿Cómo es el corito que cantan? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. Por eso al mar profundo la gente lo tiró. Y vino un pez muy grande y flum, se lo tragó. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? ¿Ah? Mire, hasta los niños se lo saben, hermano. Y usted no le hace caso a la palabra de Dios. Tremendo, ¿verdad? Lo tiraron al mar 3 días. ¿Y qué comió Jonás en 3 días? ¿Y qué podía tomar si el mar es salado? En puro ayuno y oración lo metió Dios. Mire hasta dónde lo llevó su situación y su rebeldía. Porque no quiso tener misericordia. Jonás no tenía misericordia. Él quería el juicio para eso. Así hay gente que le desea juicio
a sus propios compañeros y hermanos en Cristo. Ajá. Decía que le caiga juicio a ese hombre. Porque eso era lo que quería Jonás. Hay gente, hermano, entre pastores, entre iglesias, quieren que le caiga juicio. Que le caiga juicio por rebelde. Deje eso en las manos de Dios. Usted ore, porque usted un día puede que Dios le mande juicio también. No te alegres, dice la Biblia. No te alegres cuando yo esté disciplinando a uno de estos. Porque como le pasó a él, te puede pasar a ti también. No, déjelo. Uno dice la Biblia que hay que orar por ellos. Ahí que ellos se arreglen con Dios. Por eso uno va a dar cuenta personal. Y estando en el pez, el Señor empezó a orar. ¿Cómo sería la oración de Jonás dentro de un pez? ¿Cómo sería la suya? Gemido sin cesar. Hoy sí voy, Señor. Hoy sí, Padre, voy con todos. ¿Por qué hoy sí y antes no? Porque el hombre entiende a la mala. A la buena no quieren, a la mala sí. A la mala salen hasta más humildes. Y aunque Jonás no, hermano. Aunque Jonás no, ahí se le va lo Pancho Villa, hermano. Sí, ahí se le va lo Pablo Escobar. Ahí se le va lo sanguinario. Y ahí empezó a orar dentro del pez. Señor, hoy sí voy, te prometo. Porque ahí empiezan las promesas. Te prometo. Cuando están en angustia, te prometo. Cuando están en problemas, te prometo. Cuando están en la cárcel, te prometo. Cuando vienen pasando el desierto, te prometo. Cuando vienen saltándose la yarda, te prometo. Y ahí están todas esas promesas en el aire. Cuando están en angustia. Salió Jonás vomitado, hermano, en la ciudad. Iba para allá en barco. Regresó como en submarino. Es para allá. Bajo de agua regresó. Y fue vomitado allá, hermano. Imagine que vomitado, hermano. Salió vomitado. Y allá cayó en la ciudad y empezó a pregonar. Solo un mensaje tenía Jonás. ¿Cuál era? Él no llegó a darle teología a la gente. No fue a darle hermenéutica a la gente, ni homilética. No, el mismo mensaje era: en 40 días Nínive será destruido. Así predicó, día y noche. En 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Caminaba por toda la ciudad. En 40 días Nínive será destruida. Se metía a los supermercados donde vendían comida y todo. En 40 días Nínive será destruida. ¿Quién dice? El Dios del cielo. Ese era el mensaje. Ese era el mensaje. Y llegó a oídos del rey. Y creyeron al mensaje de Jonás. Creyeron. Dios sabía por qué estaba mandando a un profeta. Cuando decían, los profetas, ¿de dónde salían? Los profetas no salían de Siria, no salían de Babilonia, no salían de los medos y persas. Los profetas salían del pueblo de Israel, que era Dios hablando. Y cuando los profetas hablaban, se cumplía la palabra. Entonces las demás naciones sabían que cuando un profeta llegaba de parte de Dios, era porque se iba a cumplir. Sí, hermano. Y ahí él llegó a oídos del rey y dijo: ahorita me cierran todos los mercados, dijo. Todo, se cierra todo, dijo. No va a haber comida y vístanse de cilicio. Ni los animales van a comer, dijo.
ni los animales, ni los gatos, ni los perros, ni las vacas, ni los bueyes, ni los nada. No quiero a nadie que esté. Vamos a hacer silicio en ayuno y oración, pidiendo misericordia a Dios para que no destruya esta ciudad. Se humillaron, creyeron a la palabra que Dios le mandó a través de Jonás. Pero ¿cómo era que Jonás andaba predicando, diciendo eso, pero iba en contra de lo que él quería, porque la intención de él era que cayera juicio? Les predicó y después se salió, subió como a una montaña por ahí para ver la ciudad de afuera y hizo una enramada. Una enramada es como una pequeña casita así, y se sentó, dice, a ver cómo Dios iba a destruir la ciudad, porque Jonás no pensó que ellos iban a arrepentir, pero se arrepintieron y él estaba esperando a ver qué pasa, dice, a ver cuándo cae el juicio de Dios. ¿Cómo será que la va a destruir Dios? No, ellos clamaron silicio, ni los animales comieron, y hermano, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia. Es que por eso dice la escritura que mientras hay vida, hay esperanza. No importa, hermano, mire, hay gente que está haciendo lo malo, ¿verdad? Pero Dios todavía le está dando oportunidad para que se arrepienta. ¿Sí? Pastores que están haciendo lo malo, pero si se arrepiente, Dios lo salva todavía. ¿Sí? Porque la misericordia de Dios, hermano, dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué dice que es lento para la ira? Porque Él no manda el juicio así de una vez. Ay, pero si fuera usted Dios, uy, olvídese, hermano. Si el hombre fuera Dios, olvide, una cosa hace, fuego de una vez, que se queme, sin oportunidad ni de nada, hermano. Pero Dios no, dice que Él es lento. Vamos a dejar hasta donde llega, dice. La gente de Nínive se arrepintió y Jonás se enojó. Qué terrible, ¿no? Y Jonás se enojó. Si usted lee el libro de Jonás, que no son nomás 4 capítulos, usted se dará de cuenta que Jonás se enojó porque ellos se arrepintieron y Dios los perdonó. Y entonces dice que él estando, Jonás estando en esa enramada, esperando que cayera el juicio de Dios, Dios hizo crecer una calabacera para que le hiciera sombra. Entonces ahí estaba, se alegró porque tenía una sombra, el sol de ese tiempo, hermano. Y no digamos el sol de ahora también en esos desiertos, terrible. Y dice que esa calabacera creció en un día. Y dice que a eso le hacía sombra a él, estaba contento. Pero Dios envió a un gusano. Mire, Dios, hasta los animales usa Dios, hermano. Dice que mandó un gusano para que hiriera a la calabacera y pereció la calabacera. Al otro día ya no tenía sombra él. Y se enojó. Mejor mátame, le decía Jonás a Dios. Yo sabía, dijo, mire, bravo, yo sabía que tú los ibas a perdonar. Dijo, imagínese, hermano. Qué terrible, hermano. Qué tremendo, Jonás. ¿Estás enojado? Le dice Dios. Bravo estoy, le dijo. Sí, hermano. Pancho Villa quedó cortito ahí, hermano. ¿Estás enojado, muñeco? Le dijo. Bravo estoy, le dijo. Es más, mejor mátame, le dijo. Jonás, deseando la muerte, Jonás. Y le dijo, ¿trabajaste tú por la calabacera? Le dijo. No, le dijo. Y entonces le dijo, porque cuando le pegó el sol, dice que le daba hasta mareo, hermano. Le daba mareo con el sol. Sentía que se moría. Mejor mátame. ¿Trabajaste tú por la calabacera? No, le dijo. Y entonces, ¿cuál es tu enojo? Le dijo. No voy a tener yo misericordia, dice,
por toda esta gente que no sabe hacer ni el bien ni el mal, no saben diferenciar. Son más de 100. Aquí dice, miren, el verso, capítulo 4, verso 11: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda, y muchos animales. 120,000 personas. No voy a tener yo misericordia de ellos, le dijo. Pero Jonás lo que en sí tenía dentro de él era de que, como habían tenido guerra con Siria, ¿verdad? Habían muerto muchos soldados israelitas. Aquel pleito entre naciones. Lo que Jonás buscaba era que Dios los destruyera, les mandara al juicio. Pero es que Dios no es como el hombre. Dios no es como el hombre, hermano. Dios perdona a un corazón contrito y humillado. Qué terrible el ver la reacción de Jonás al ver, decía, yo sabía que tú los ibas a perdonar, hombre. Y Dios le hubiera, así como los he perdonado a ustedes, cabezones, que cada vez me dan la espalda, ¿verdad? Porque a ustedes sí quieren que yo los perdone y a los otros no. Es que son gentiles. ¿Y qué? Son personas, son almas que necesitan salvación también. Hay que tener misericordia, hermano. Cuando la palabra que Dios manda de exhortación no es para matar a nadie, es para que la gente entienda que hay que arrepentirnos. Si Nínive no se hubiera arrepentido, entonces Dios hubiera mandado el juicio. Pero ¿qué hizo? ¿Reconoció Nínive que estaba mal? Claro. Entonces Dios les dice, ¿quieren a la buena o quieren a la mala? Entonces Nínive dijo, estamos mal, hay que arrepentirnos. Entonces Dios dice, a la buena, ¿qué quieren? Entonces cuando llegó la palabra de advertencia antes de que viniera el juicio, se doblaron, se humillaron, ayunaron, se pusieron en silicio. Ni los animales comieron, ni los niños chiquitos, ni los recién nacidos. Nadie iba a comer. Era decretado por el rey. Nos vamos a humillar todos. Entonces Dios dijo, a la buena. Entendieron el mensaje, entendieron la palabra. Por eso cuando el mensaje es de exhortación, entonces el mensaje no es para matarte, el mensaje es para que te arrepientas. Porque como no quieres a la buena, entonces Dios te está diciendo, te doy solamente dos opciones. Tiene. Entonces dice, ¿cuáles son, Señor? ¿A la buena o a la mala? Usted escoge. Dice, bueno, si sigo disfrutando de esto, dice, tú puedes seguir disfrutando. Yo ya te hablé, a la buena. Dice, sigue disfrutando de tu pecado. Pero a la mala vas a llorar lágrimas de sangre. Hay gente que se abstiene a esto. Dice, bueno, hay un dicho allá afuera en la calle que dice, ríe ahora y llora después. Ese es un lema diabólico allá afuera, porque el diablo te da de todo y te dice, ríe ahora. ¿Y por qué te dice llora después? Porque para donde vas a llorar mucho y vas a llorar eternamente. Por eso Dios te dice, ahora o nunca. A la buena o a la mala. ¿Qué quieres? A la buena. Entonces abre tu corazón y deja que yo entre. ¿Qué hizo Nínive? El rey entendió. El rey sabía la condición que estaban. Entonces dijo el rey de Nínive, no, dijo, yo a la mala no quiero. Sé que estoy mal. Sé que todo el pueblo está mal. Yo lo he permitido, dice el rey. Ahora, como yo lo permití, ahora todo el pueblo, toda la ciudad se tiene que humillar. Porque yo no, a la mala yo no quiero. A la mala, hermano. Eso es correr un riesgo que no se lo aconsejo. Por eso el mensaje de hoy es, ¿a la buena o a la mala?
Ya usted sabrá, póngase en pie. Padre y buen Dios, he predicado tu palabra y lo he hecho para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Salva las almas, salva las vidas, Padre, que puedan entender el mensaje, Señor, que tú has enviado, que tú nunca llegas tarde, que siempre llegas a tiempo, Señor, con una palabra de reflexión para entender, Padre amado, que es mejor a la buena que a la mala, porque a la mala no sabemos dónde iremos a parar, Señor. Es mejor, Padre amado, acercarnos cuando tu palabra llega, Señor. Gracias te damos por este mensaje que nos has hablado, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu.